Más de 180 heridos y 143 fallecidos ha dejado el ataque ocurrido este pasado viernes, 22 de marzo del 2024. Moscú se convirtió en el epicentro de una tragedia que aún nos deja con más preguntas que respuestas. En el Crocus City Hall, un lugar de música y arte, las luces del escenario se apagaron ante un acto brutal de violencia. En cuestión de segundos, el escenario se transformó en un campo de batalla, y la melodía del rock fue ahogada por el terror de las ametralladoras. Rusia acaba de sufrir su peor atentado terrorista en décadas y el Estado Islámico reclama su autoría. El grupo ISIS se ha adjudicado la autoría de este brutal crimen. La violencia estalló en el vestíbulo y se extendió como un incendio descontrolado por el auditorio, disparos a quemarropa, gritos de terror, y el sonido infernal de las ametralladoras resonaron en cada rincón del Crocus City Hall. Se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos había alertado a todos los estadounidenses residentes en Rusia sobre posibles ataques terroristas, inclusive alertó al gobierno, pero este desestimó la alerta. Se conoce que habían compartido información sobre posibles ataques yihadistas en Moscú semanas antes del fatídico viernes. En medio de la incertidumbre y los titulares sobre el ataque en el Crocus City Hall en Moscú, surgen preguntas que nos llevan más allá de los eventos presentes. ¿Fue este atentado simplemente un acto aislado de terrorismo? ¿O podría haber algo más profundo, algo predicho hace décadas que ahora se manifiesta ante nuestros ojos? Como si una página antigua de un libro olvidado se abriera de repente, las palabras de un vidente del pasado resuenan con un eco inquietante en el presente. Baba Vanga, una figura enigmática que vislumbró el futuro en las sombras de su ceguera, se sabe que predijo el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, pero ¿qué más podría revelarnos su misteriosa profecía sobre Vladimir Putin y el destino de Rusia? Baba Vanga, una mujer cuya vida estuvo marcada por lo sobrenatural desde una edad temprana, nacida como Vangelia Pandeva Dimitrova el 31 de enero de 1911 en la actual República de Macedonia. Su destino tomó un giro trascendental a los 12 años, cuando un tornado la arrojó a 400 metros de su hogar, dejándola ciega. Sin embargo, este evento traumático fue el portal a un don aún más extraordinario. 4 años después del accidente, comenzó a tener visiones, a escuchar voces que le revelaban el futuro de manera misteriosa y desconcertante. Baba Vanga emergió entonces como una vidente que cautivó a muchos con sus predicciones y sus historias de percepción más allá de los sentidos comunes. Entre sus predicciones más notables se encuentran eventos, como el ataque del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que según algunos relatos, ella habría advertido años antes. También se habla de su predicción sobre la llegada del tsunami que devastó el sudeste asiático en 2004, así como su visión sobre la desintegración de la Unión Soviética y la ascensión de Vladimir Putin al poder. Estas y otras profecías han llevado a muchos a considerar a Baba Vanga como una figura legendaria. Baba Vanga lanzó una profecía tan poderosa como desconcertante, hablando sobre Rusia y para ese tiempo, su futuro líder Vladimir Putin. Las palabras de la vidente resonaron con una claridad perturbadora. Se dice que profetizó: nadie podría detener a Rusia. Estas palabras parecían anunciar una serie de eventos que aún estaban por desplegarse en el tiempo, pero la predicción no terminaba ahí. Pues Baba Vanga continuó con una afirmación aún más impactante: Vladimir se convertiría en el señor del mundo. En aquel momento, en medio de la reunión con el escritor Valentín Sidorov, la vidente habría declarado con una convicción que helaba la sangre: nadie podría detener a Rusia. Todos serán quitados por ella del camino y no solo serán guardados, sino que también se convertirá en el señor del mundo. Todo se descongelará, como si fuera hielo, solo uno permanecerá intacto: la gloria de Vladimir, la gloria de Rusia. Según la vidente, Rusia será la única superpotencia del mundo. Además, hizo una escalofriante profecía sobre el uso de armas y la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Fueron estas meras palabras lanzadas al viento o acaso una visión anticipada de los acontecimientos que ahora presenciamos? No solamente estamos hablando del atentado terrorista que acaba de ocurrir, sino el conflicto entre Rusia y Ucrania y, por si fuera poco, la tensa relación actual entre Francia y Rusia, lo que podría desencadenar conflictos graves de talla mundial. Pero,
¿Qué tan confiables son las palabras de esta mujer? Si bien sabemos que muchos de los hechos que profetizó se hicieron realidad, deberíamos creerle. No es prudente confiar en las palabras de un ser humano, tal como lo advierte Jeremías en el capítulo 17. Maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Así que dirijamos nuestra búsqueda al libro profético por excelencia. ¿Qué nos dice la Biblia? Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas son solo el principio de dolores. Mateo 24. ¿Nos encontramos en el fin del mundo? ¿Qué sabemos del fin de los tiempos? Mateo en el mismo capítulo nos responde estas preguntas, pero del día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Si bien las Sagradas Escrituras no mencionan una fecha exacta, sí nos advierte de señales que podremos ver cuando se acerque la hora del juicio. Los rumores de guerra que hablan las Escrituras son ahora mismo una realidad. Nos encontramos rodeados de estos rumores, no solo Rusia con diferentes países, sino también en el Medio Oriente. Es un aumento de la maldad resultado del alejamiento de la paz que solo puede dar Cristo nuestro Señor. Todo el capítulo 24 de Mateo son señales que Jesús dejó a sus discípulos cuando ellos le preguntaron sobre su segunda venida, advirtiéndonos también de que habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y es que, si vemos el actuar actual del mundo podemos ver que la maldad ha crecido como en los tiempos de Noé y Lot, cuando el Señor envió el diluvio e hizo llover fuego y destruyó a Sodoma y Gomorra. Y así lo dicen las Escrituras, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, y del mismo modo en el capítulo 17 de Lucas se menciona, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y viviendo en una generación que ha provocado la ira de Dios, es muy probable que estas señales que dijo Jesús son las que estamos viviendo en estos momentos. Pero, ¿la Biblia menciona el papel de Rusia en alguna profecía? Podemos encontrar menciones de esta gran nación en Ezequiel 38 y 39. Con esto me refiero a la batalla de Gog y Magog y sobre la invasión que estos harán a Israel. Sabemos que Rusia tiene el poder para iniciar una tercera guerra mundial. Por las Escrituras sabemos que Israel será invadida y que sus atacantes vendrán desde lo más alejado del norte. Si nos ubicamos geográficamente en Israel y nos vamos hacia el norte, nos encontramos con Moscú. Por esto y otras razones los estudiosos y teólogos afirman que Magog hace referencia al pueblo ruso y Gog a su gobernante, en este caso su presidente Vladimir Putin. Es por esto que si Putin es el Gog del que habla la Biblia, está buscando unir a todas las naciones de la ex Unión Soviética, lo que explica su afán de conquistar el pueblo de Ucrania, volver a Rusia la gran nación que una vez fue. Rusia, conocida por sus respuestas decisivas ante las amenazas, podría pronto desatar su poder militar contra los perpetradores, pero, ¿qué pasa si esto va más allá de un simple choque entre naciones? En las páginas de la Biblia, la profecía de Gog y Magog habla de un gran cataclismo, un momento en el que las fuerzas de Magog, interpretadas por algunos como Rusia, se alzan en poder y ambición. Se dice que marcharán contra el pueblo de Dios. ¿Podría ser que el ataque del ISIS sirva como la chispa que enciende un conflicto mayor, atrayendo a Rusia por un sendero de venganza y conquista? En la profecía, la agresión de Magog no conoce límites, culminando en una audaz invasión a Israel. Mientras el mundo observa con aliento contenido, la pregunta persiste: ¿estamos presenciando el amanecer de un nuevo capítulo en la historia, el cumplimiento de la antigua profecía de Gog y Magog? La represalia de Rusia contra el ISIS allanará el camino para un conflicto mayor, uno que podría remodelar los cimientos mismos del orden mundial. En medio de las tensiones geopolíticas y el espectro de la guerra, los ecos de las antiguas profecías nos recuerdan que la historia tiene una manera de repetirse, y las profecías bíblicas no son muy alentadoras en cuanto a la paz del mundo. El Apocalipsis en el capítulo 6 se describe la apertura del segundo sello y la salida de un jinete que simboliza la guerra. Cuando abrió el segundo sello,
oí al segundo ser viviente, que decía, ven y mira, y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hace aproximadamente 2 años los rumores de una inminente guerra han estado más vivos que nunca. Varios pasajes bíblicos asocian a Rusia como la precursora de la guerra. Ella y sus aliados serán el detonante para el inicio del fin. No solo Baba Vanga y Nostradamus han profetizado la Tercera Guerra Mundial y el papel crucial que tiene Rusia en este conflicto. Si nos remontamos al año 1917 en Fátima, las apariciones de la Virgen a los 3 pastorcitos han dejado profecías cumplidas y muchas que se mantienen bajo secreto en el Vaticano. Lo primero que tenemos que recordar es que las apariciones ocurridas en Cova de Iría, Fátima, en la segunda década del siglo XX, fueron bien documentadas, no solo por católicos, sino también por comunistas y masones, por autoridades eclesiásticas y civiles, y confirmadas por numerosos testigos y abundantes milagros, que aún en nuestros días causan mucho interés. Lucía, Jacinta y Francisco son los nombres de los 3 niños pastorcitos que recibieron estas revelaciones. Lucía afirmó que solo se trata de un secreto revelado por la Madre de Jesús, el cual consta de 3 partes las cuales ella escribió. Entre las revelaciones de Fátima, una de las advertencias más impactantes fue aquella relacionada con Rusia. ¿Qué dice el mensaje de la Virgen de Fátima sobre Rusia? Esto se encuentra en la segunda parte del mensaje, y habla de la previsión de los enormes daños que causarían los errores de Rusia, esto es, que en su defección de la fe cristiana y en la adhesión al totalitarismo comunista, provocaría grandes daños a la humanidad. Se dice que los niños recibieron una visión aterradora de un país cubierto por un manto de oscuridad y sufrimiento. En medio de esta visión, se les reveló que Rusia esparcirá sus errores por el mundo, causando conflictos y desastres. La Virgen de Fátima, con una mirada triste pero firme, instó a la humanidad a rezar por la conversión de Rusia, advirtiendo que de no hacerlo, las consecuencias serían desgarradoras. Para evitar las trágicas consecuencias de estos errores, la Virgen María pidió que el Santo Padre, junto con los obispos del mundo entero, consagraran a Rusia a su Inmaculado Corazón. Esta petición de la Virgen María se hizo realidad el 25 de marzo de 1984, solemnidad de la Anunciación del Señor, cuando San Juan Pablo II consagró Rusia a su Inmaculado Corazón, acto que repitió el Papa Francisco el 25 de marzo de 2022 al consagrar a Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María. Pero por más rezos y consagraciones que se hagan, si el corazón del hombre no tiene un propósito de cambio, si no se tiene a Dios en el corazón, nunca lograremos evitar las guerras y conflictos. Como bien lo dice la Biblia, y aquí es donde volvemos a repetir lo que dice Jesús en Mateo, por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. En este pasaje, Jesús está describiendo las señales de los últimos tiempos antes de su regreso. Habló sobre cómo el incremento de la maldad en el mundo llevará a que el amor de muchos se enfríe. Es un llamado a mantener la fe, a no desviarse del camino de Dios incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones. Estamos en un momento crítico de la historia, donde las tensiones geopolíticas, los conflictos armados y las amenazas de guerra parecen estar en aumento. La profecía bíblica nos brinda un marco para entender estos eventos, recordándonos que debemos permanecer firmes en la fe y en la oración. En medio de estas turbulencias, la esperanza y la fe en Dios son nuestras fortalezas. Es un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas, a enmendar nuestros caminos y a buscar la paz que solo puede venir de Dios. Las profecías, sean las de Baba Vanga, Nostradamus, Fátima o cualquier otra fuente, nos brindan una perspectiva intrigante sobre los eventos que podrían desencadenarse en el mundo. Sin embargo, más allá de las profecías, la enseñanza fundamental es la importancia de mantener nuestra conexión con lo divino, de buscar la paz interior y de actuar con amor y compasión hacia nuestros semejantes. El mensaje es claro en todas estas profecías y escrituras. Debemos estar alerta, preparados espiritualmente, y vivir nuestras vidas de acuerdo con principios de bondad y justicia. Es en estos momentos de incertidumbre y turbulencia que encontramos la oportunidad de fortalecer nuestra fe y de recordar que, aunque los tiempos puedan ser difíciles, no estamos solos. La guía divina está siempre presente, ofreciéndonos consuelo, esperanza y dirección.
En medio de las noticias alarmantes, los eventos trágicos y las predicciones inquietantes, podemos encontrar un refugio en la oración. Por lo tanto, en lugar de caer en el temor o la desesperación, podemos usar estos momentos como una oportunidad para fortalecer nuestra relación con lo divino, para cultivar el amor y la compasión en nuestros corazones y para trabajar por un mundo más justo, pacífico y lleno de esperanza. En última instancia, ninguna profecía, por precisa que sea, puede cambiar el hecho de que somos responsables de nuestras acciones y de cómo vivimos nuestras vidas. Podemos tomar estos mensajes como una llamada a la reflexión y la acción, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo, para bien o para mal. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides compartir, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.